Hola, buenos días, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 16 de julio, 10 de la mañana, hora colombiana, para la conferencia Equipos Valtorta para mezcla y enfriamiento de PVC en el marco de la feria Expo GPA 2026, la plataforma Visiri y la orientación de Valtorta como representado. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar nuestra conferencia. Muchas gracias para todos los participantes en el día de hoy. Recuerden que para quienes no puedan participar al respecto, pueden ver el playback tan pronto esté editado el video de esta conferencia, difundirlo con su grupo de trabajo y analizarlo para encontrar cuál es el equipo mezclador que requieren para su planta, para aumentar su producción, para mejorar el desempeño de su empresa y aumentar la productividad. Bueno, entonces, cordial saludo para todos. Vamos a iniciar. Lo primero, para referirnos a la mezcla, es en qué consiste el mezclado. Es una operación básica para dosificar materiales de diferentes características en un proceso determinado para lograr una distribución lo más homogénea posible de los mismos. En el caso del PVC es un ejemplo que vamos a detallar porque nos permite entender mejor qué es lo que ocurre en un mezclador y adicionalmente debido a las amplias aplicaciones que tiene en el mercado local y latinoamericano. En primer lugar, voy a mostrarles aquí, este es un mezclador PS, un mezclador de alta velocidad, el cual permite, a través de una relación entre el motor y el mezclador, tener dos velocidades normalmente. Recuerden que normalmente el amperaje es bastante alto y se recomienda utilizar suavizadores para este tipo de cosas, de tal manera que el cambio de una velocidad a otra sea eh, con bajo consumo de amperaje. Cuando normalmente se trabaja, puede llegar a 400, 600, 1000 amperios y pues obviamente es un consumo excesivo para lo normal de trabajo. Entonces es conveniente tener en cuenta este tipo de equipos. En la parte interna vemos que tiene una superficie perfectamente pulida que debe estar libre de rayones, de defectos y demás, con unas cuchillas mezcladoras y que abajo tienen adicionalmente una guía también para poder transportar el material de abajo a arriba, hacerlo girar y que la dispersión sea homogénea. En aquellos equipos que no tienen todo este tipo de elementos, pues la dispersión no es completa y obviamente los resultados van a ser diferentes. Tenga presente también que el mezclador no se puede llenar al tope, porque entonces no va a haber manera de mezclar o si se quisiera mezclar, se va a tener obviamente una pérdida. Normalmente se calcula con una ocupación del 70% cuando se requiere hacer este mezclado. Y es muy utilizado para PVC rígido o para PVC flexible. Así como tenemos mezcladores rápidos como este TS, también tenemos mezcladores lentos como este ME, que posteriormente vamos a ver a qué se refiere, donde esta misma operación de mezclado se puede llevar para PVC rígido o para PVC flexible, pero obviamente como el mezclador es lento, el tiempo necesario para realizar el mezclado va a ser muy superior. Vamos a continuar entonces y detallamos posteriormente cada tema. Normalmente se hace mezclado antes de los procesos de inyección, soplado, extrusión, para tener una mezcla lo más uniforme posible, evitar problemas de dispersión, tener color y apariencia uniformes, lograr los mejores resultados en las características de los productos terminados. Cuando el material se carga para hacer la mezcla, obtener el dry blend, se obtiene materia en polvo. Cuando se tienen materiales granulados, normalmente se trabaja a una velocidad menor para simplemente dispersar o mezclar los pellets o los materiales que estén debidamente dosificados para que se presente una homogenización en ese mezclado. En otros casos como soplado de inyección, entonces
Se tienen resinas y aditivos también, pero las cantidades menores son los pigmentos, los colorantes y los materiales para reciclaje o los aditivos. Entonces, este tipo de proceso también permite incorporar materiales para reciclaje y para dar el coloreado del material. En compuesto de PVC entonces se debe tener, aparte de la resina, que es un componente fundamental, otros materiales. Si hablamos de PVC flexible, hablamos de plastificantes, estabilizantes, cargas, lubricantes, retardantes, aditivos. Y obviamente si hablamos de un PVC rígido, hablamos de la resina, no hablamos de plastificante, hablamos también de estabilizantes, cargas, lubricantes, ayudas de proceso, modificadores de impacto y demás, que permiten obtener el desempeño necesario para tuberías, accesorios o perfiles. En estos casos, lo recomendado por velocidad, por eficiencia, por tiempo de proceso, es el turbomezclador, que es la solución ideal para la preparación rápida de compuestos en general y en particular los compuestos de PVC. Se realiza calentamiento por fricción y una dispersión de los materiales a procesar. Es la mejor opción técnica. Vamos a ver en qué consiste. Normalmente los turbomezcladores tienen un tanque de acero, tal como lo mencionamos. Dependiendo de la aleación, pues será más resistente o no al calentamiento, al enfriamiento y a la fricción. Una válvula de descarga de producto que es lateral, que se puede operar manualmente o de modo electroneumático. Unos deflectores que están en la parte interior, cerca de la base de las cuchillas de mezclado, que permiten que el material fluya más eficientemente. Se abre fácilmente a través de esta tapa gigante que permite facilidad de mantenimiento. Cuando se carga plastificante se puede inyectar para que no sea solo un chorro de plastificante a través de un tubo, sino un sistema de inyección de plastificante que permita dosificarlo adecuadamente las cantidades que corresponden, y normalmente hablamos por goteo. La capacidad de mezcla de estos mezcladores va de 200 litros a 2500 litros, obviamente por cada batch. Si quisiéramos saber el número de kilos por hora, podemos mirarlo posteriormente como un estimado, teniendo en cuenta la capacidad del 70% y el número de ciclos en una hora. También se tienen motores de corriente continua con dos velocidades, controles y manejo de PLC para automatizar, incluyendo muchas veces no solo el mezclado, sino también la alimentación de materias primas, unidades de dosificación, precalentamiento, inyección de plastificante y demás elementos que se requieran para automatizar el proceso de mezclado. Aquí vemos, por ejemplo, en estos casos, el turbomezclador, un ejemplo de un equipo que está colocado en planta, donde se deja un espacio con respecto al piso para poder dosificar un Big Bag o una salida. Normalmente es un Big Bag que va sobre una estiba y que permite vaciar el turbomezclador y pasar a otra carga cuando el material no tiene una tubería y todo un sistema para descarga y despacho a una extrusora o a una inyectora o otro sistema donde se pueda procesar directamente. Entonces, para PVC rígido como flexible, entonces se recomienda el tipo TS, que es una referencia técnica de la industria. Las ventajas, entonces, para un producto de alta calidad: lo primero, alta producción por hora. En la medida que el ciclo sea 10 minutos o menor, pues en una hora puede tener hasta 6 cargas. Si el ciclo es menor, pues el número de cargas va a aumentar con respecto al tiempo. Tiene combinación de autocalentamiento y dispersión del producto, porque el calentamiento se realiza a través de fricción. Hay una combinación perfecta para cada cliente. Se pueden variar las herramientas, se puede variar el tamaño, de tal manera que pueda ser lo más adecuado para cada tipo de fabricante.
Las herramientas de mezcla son variables, entonces en la medida que sean variables, pueden dar unos efectos un poco diferentes. Los deflectores son ajustables, entonces se pueden abrir o cerrar para favorecer el mezclado adicional del material, que el material fluya. Se encuentra un deflector, entonces va hacia arriba y permanece el material en movimiento. No deben quedar puntos muertos en el mezclador. Como recordaba, capacidad entre 200 y 2500 litros. Es lo normal de la industria, es suficiente, porque recuerden que no solo es mezclar, sino que estas unidades deben estar normalmente alineadas con unidades de extrusión o de inyección, y obviamente sería desproporcionado tener un mezclador gigante para unas cargas muy pequeñas en un solo día, mientras que los equipos tengan que trabajar a toda velocidad. Normalmente el mezclador descarga, va a un enfriador y de allí va a las unidades de procesamiento, de tal manera que el proceso es continuo. Aplicaciones: compuesto de PVC rígido y flexible. Cuando se requiere master batch también se puede obtener pues a través de un proceso a diferente velocidad. Mezclado de aditivos especiales, esto es muy importante. Hay que tener una secuencia de cargue que vamos a ver al final, y obviamente los aditivos tienen unas condiciones de cargue y unas condiciones de humedad, por ejemplo, que debe ser mínima para evitar interferir con el resto de los materiales y con el producto terminado. Adicionalmente, para reciclaje de plásticos y otras aplicaciones, el caso de PVC, pues se puede cargar, reciclar, teniendo un tamaño de partícula para que el proceso sea efectivo. Aquí vemos un ejemplo: equipos Valtorta Turbo Mixer. Aquí tenemos unas cuchillas que son un poco más planas, por ejemplo, y para ese TS corresponde a los litros de capacidad del mezclador. Entonces hablamos con una producción entre 180 y 255 kilogramos por batch. Hay varias opciones cuando se necesita mayor producción: utilizar por ejemplo uno de 2500, que haría de 750 a 1060, o utilizar un tren de mezcladores, que sería en este caso usar 1, 2, 3, para trabajar al mismo tiempo y obtener la cantidad necesaria. Va a depender mucho del espacio, va a depender de la manera de cómo es concebida la producción, y pues de esa manera se escoge también el mezclador más adecuado. Posterior al mezclador, esta vez está el enfriador. Esta línea de enfriadores OR son horizontales, son redondos como pueden ver, eficientes, y es una opción óptima porque permite las mejores condiciones de mezclado. Estas ventajas: entonces el diseño tiene la mejor relación longitud-diámetro para una alta densidad de enfriamiento. Normalmente se enfrían un poco más que otros que trabajan en U. Tiene un área mayor de intercambio de calor, por lo cual se puede enfriar un poco mejor. También se puede obtener un mayor número de lotes. Obviamente, si se enfría más rápido, pues entonces hay más espacio de hacer otra carga en la unidad de tiempo y poderla enfriar. Hay más homogeneidad de temperatura en las partículas, fácil limpieza y mantenimiento, y se evita el desgaste para garantizar la mayor vida útil posible del mezclador. Entonces, todas estas son las ventajas del enfriador OR. Aquí vemos en la parte interna, pues, cuál es el tipo de eh, agitadores o elementos para mezclado, de tal manera que el material permanezca fluyendo y se homogeneice la temperatura. Está la parte interna, está la parte externa, donde está recomendado para PVC rígido, para PVC flexible. Obviamente redondo y permanece cerrado. Entonces la mejor combinación es utilizar un mezclador TS con un enfriador OR, y si utilizan mezclador de 200 a 2500 litros, el enfriador
de alta eficiencia se calcula 3 veces ese volumen, o sea que queman hasta 3 cargas completas, que quiere decir 600 a 7500 litros. Las características, pues alta productividad, es para PVC rígido flexible y excelente capacidad de enfriamiento. Al mirar aquí la mezcla TSOR, por ejemplo, un TS600, un OR1800, como acabamos de mencionar, pues tenemos para PVC rígido de 1275 a 2040 y en el caso de PVC plastificado de 1020 a 1530. Eso quiere decir que siempre se va a obtener mayor cantidad de material cuando el material es rígido que cuando es plastificado, debido a que cuando se involucra plastificante hay que realizar todo un proceso de absorción de plastificante, aumentar la temperatura, esperar a que la mezcla se homogenice y en ese proceso pues ocurre más tiempo. En ocasiones es necesario trabajar a más temperaturas y eso indica que se requiere más tiempo para el proceso de mezclado completo desde la mezcla de los aditivos hasta el reblend. Hay otro enfriador que es el RF, un enfriador horizontal. En este caso es una configuración en U, con tapa obviamente, y él va a cambiar un poco la capacidad de enfriamiento de volumen. Sin embargo, tiene muy buen desempeño, buena relación precio-calidad, es algo también a tener en cuenta, esta relación de costo, y es el producto más adecuado para alimentar a líneas extrusoras sin necesidad de tanque intermediario. Entonces, cuando necesita, obtiene su mezcla, su dry blend en el mezclador, pasa al enfriador horizontal y de allí puede pasar directamente a la línea extrusoras o otras unidades de proceso, de tal manera que pueda trabajar sin tanques intermedios, sin enfriar y calentar de nuevo. Ahora tenemos aquí el enfriador RF, el 3000 por ejemplo, de la imagen del equipo. Y en el caso de combinación TS, enfriador de alta velocidad, con enfriador en U, pues se tiene una buena combinación para obtener material, una mayor productividad en el tiempo, y es útil cuando la temperatura necesaria para el compuesto es más alta que la solicitada al enfriador de alta eficiencia. Es muy conveniente, entonces este es un estándar de la industria y normalmente se revisa por calidad y precio. Veamos aquí, en este RF, teóricamente tenemos unas cantidades muy similares, pero obviamente hay que tener en cuenta el desempeño de cada uno de los equipos. Entonces hemos visto a la fecha los mezcladores de alta velocidad, los enfriadores OR o redondos de la mayor capacidad de enfriamiento y los RF que son enfriadores en U. Ahora, también como alternativa a los mezcladores TS, podemos tener mezcladores horizontales. Estos mezcladores horizontales pues son muy adecuados para procesos donde se puede afectar por temperatura. En los mezcladores de alta velocidad de temperatura y fricción, cuando la temperatura es un problema, pues lo que se hace es que se puede obtener esa misma carga, pero obviamente se requiere mucho más tiempo para trabajar mezclados a baja velocidad. Entonces, eso requiere más tiempo. Si, por ejemplo, hablamos de 10 minutos para una carga, como un ejemplo, hablaríamos en este caso de perfectamente 1 hora. ¿Cómo se compensa en alguna medida? Pues utilizando un mezclador mucho más grande, de tal manera que salga pues una buena cantidad en la unidad de tiempo. Entonces tiene un eje central que permite utilizar paletas, cintas o ribbon o
cualquier tipo de configuración que mejore el mezclado y la dispersión. Entonces, las aplicaciones principales son en TPR, en PVC, en polvos granulados secos, también en pastas de baja velocidad y añadidos con componentes líquidos. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta para seleccionar el tipo de mezclador, las condiciones de trabajo, el tiempo de ciclo y bueno, pues es decir, que el material cumpla las características que requieren para procesos posteriores. Aquí está la imagen del M2200, refiere a 2200 litros. En este caso, comparativamente, pues para ver la magnitud, tenemos un mezclador de 30.000 litros y aquí está el operador. Aquí pueden ver el operador de pie, nos llega al techo del mezclador y pues obviamente necesitaría escaleras o superficies para poder estarse movilizando, revisar el cargue de materias primas, revisar el cargue de los diferentes elementos y saber si funcionan adecuadamente. Pues aquí 30.000 litros, como pueden ver la comparación, y aquí sería el mezclador interno, el tipo de dosificación que se usa con esta cinta para garantizar un mezclado adecuado. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues como estamos hablando de PVC, aquí tenemos una imagen de PVC ampliada, que sería un PVC K70, el cual permite absorción de plastificante para PVC flexible. Entonces tenemos inicialmente el cargue de la resina, recuerden que era una secuencia recomendada de cargue, la resina de PVC con el estabilizante para evitar que se queme o se degrade prematuramente. Posteriormente el estabilizante muchas veces se carga a temperatura 70 grados o similar para que vaya facilitando el proceso. Si el mezclado y todo lo demás se hace en el mezclador, pues hay que esperar a que la fricción aumente la temperatura de 20, 25, 30 grados hasta los 70 grados y la resina se abra, absorba el plastificante y pueda seguir el proceso. Posteriormente siguen normalmente cargas, aditivos y lubricantes. Eso es lo que se tiene para el caso del dry blend. Este dry blend entonces se puede cargar a diferentes tipos de máquinas, entre ellas las granuladoras, para obtener un PVC granulado que se utiliza posteriormente en la planta. Con este PVC flexible entonces tenemos, si es proceso de extrusión, se puede obtener cables, mangueras, y sí, normalmente estamos hablando de extrusión. Puede haber otros usos de extrusión, pero es lo más utilizado a la fecha. En el caso de inyección, entonces tenemos conos viales, tenemos segmento de calzado. Y aquí tenemos en el caso específico que puede ser no solo la bota completa, sino la suela. En muchos casos se fabrican las suelas y quien realiza el calzado, pues simplemente cose la suela y sigue su proceso de confección. Ahora vamos a ver PVC rígido. Al momento estábamos viendo PVC flexible, que la diferencia principal es el uso de de plastificantes líquidos que permiten cambiar la dureza, la viscosidad y las condiciones del material. Para el caso de cables, de PVC rígido, perdón, tenemos la resina, estabilizante, las cargas, los lubricantes y los aditivos. Estos aditivos y lubricantes muchas veces resultan ser modificadores de impacto, eh, ayuda de proceso para mejorar el flujo y demás. Y en ocasiones también incluso pigmentos o colorantes, lo que corresponde en cada caso dependiendo del requerimiento del productor
fabricante de productos terminados. Y en el caso de PVC rígido, entonces ya veíamos que llega a Dry Blend, y este Dry Blend se utiliza en proceso de extrusión de tuberías, de perfiles, de diferentes tipos de superficies, y adicionalmente, pues el tipo de tuberías va a depender de la norma, del requerimiento, de condiciones, diámetro, unidades por hora y demás para la fabricación. En el caso de inyección, normalmente utilizan accesorios que son de uso más local porque depende del tipo de tubería o elementos a integrar. En el caso de soplado tenemos, por ejemplo, botellas o empaques que se utilizan. Recuerden que el caso de los empaques ha cambiado un poco porque se utiliza ahora más PET, pero sin embargo en algunas aplicaciones todavía se utiliza, y pues obviamente es necesario tener en cuenta este material. Hasta aquí entonces lo que hemos visto es cómo se procesa, qué se tiene en cuenta, qué procesos son posteriores, la extrusión, la eyección, el soplado y algunos ejemplos. Entonces, recuerden, lo primero es realizar un mezclado eficiente, que ese mezclado involucre el cargue de las materias primas, la dosificación, que el compuesto tenga unas temperaturas de trabajo, que tenga unas velocidades conocidas de tornillo y demás, de tal manera que se le pueda ofrecer un buen servicio en cuanto al tipo de equipo que requiere, en cuanto a las condiciones de procesamiento necesarias y en cuanto al tipo de equipos para verificación de la calidad, pero también en las materias primas que se van a cargar dependiendo del tipo de compuesto y la aplicación. Entonces, hasta aquí es lo que tenemos. Básicamente es un proceso, el PVC es muy noble, necesita muchos materiales, acepta, normalmente no hay rechazo a los materiales siempre y cuando se mantenga una formulación establecida, se realice en las diferentes etapas o procesos, o sea, por ejemplo, cargar la resina del plastificante, posteriormente el plastificante, los demás aditivos, y al final poderlo cargar a unidades de procesamiento y obtener el producto terminado. En este caso el mezclado pues es una gran ayuda, permite homogenizar materiales que de otra manera sería muy complicado. Aquí veamos por ejemplo el caso de resina. Normalmente hablamos resina para el K70 similar 6670, donde muchas veces el tamaño de partícula está alrededor de 140 micras. El estabilizante puede ser en escamas, en polvo o demás, pero debe cumplir los mismos requerimientos. En el caso del plastificante, pues hablamos de plastificantes primarios, secundarios, pero eso implica, obviamente, hay que tener tanques para dosificarlos, hay que tener un momento específico donde se dosifican, y los resultados pues se ven en los productos terminados. Bueno, dicho esto, tenemos ya la explicación de todo lo que corresponde al proceso de mezclado, los equipos de mezclado de baja velocidad, de alta velocidad, los enfriadores, adicionalmente líneas completas de mezclado. Tengan presente que Valtorta también ofrece líneas completas de mezclado en las cuales se integran las materias primas, los elementos para dosificación, para pesaje, el, los mezcladores, los enfriadores, y posteriormente pues se puede trabajar con este material para las diferentes aplicaciones. Entonces los invitamos a ver este playback, adicionalmente a ver el stand de Valtorta, a visitar y participar en los demás eventos que tenemos en la feria Expo GPA, y agradecemos su participación en el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos la conferencia de Sonsky, donde veremos equipos
para realizar pruebas especializadas de llama. En la próxima semana tenemos el próximo 21 la conferencia de Visiri, el 22 una conferencia magistral del ingeniero Darío Muñoz sobre conectores solares, el 23 tendremos una conferencia de Extrumer y el 24 tendremos el cierre de la feria donde todos están invitados el próximo viernes 24 de julio a las 4 de la tarde, donde presentaremos un breve balance de las actividades realizadas en estos 90 días y los invitaremos a eventos posteriores. Entonces, para todos, muchas gracias, muy amables por su tiempo. Por favor, vean playback, difundan y nos vemos mañana. Saludos para todos. Muchas gracias.